¿Qué son los juegos de rol? ¿Qué es este hobby, esta actividad un poco misteriosa que se está volviendo a poner de moda? Porque estamos viendo a muchos de nuestros personajes favoritos jugar rol, especialmente de las series. Estos personajes se juntan alrededor de una mesa a tirar dados y mover fichas en un tablero medio extraño y contar historias. Lo vimos en The IT Crowd, lo vimos en Community, en Big Bang Theory y hasta lo vimos en Stranger Things. Entonces, ¿qué es esta actividad? Bueno, para empezar, la contrapartida cibernética de los juegos de rol de mesa las conocemos muy bien. La cuestión de los MMORPGs, los juegos masivos de multiplayer online que son muy famosos, por ejemplo el World of Warcraft, el Lineage o el Elder Scrolls Online, tienen muchos fanáticos, muchos jugadores a lo largo y ancho del mundo. Y son juegos de rol justamente porque proponen al jugador crear un personaje, encarnarlo y jugar en un mundo abierto en el cual pueden subir de nivel, digamos, mejorar su personaje y tomar decisiones que terminan definiendo un poco la historia. Eso es un juego de rol y obviamente esta dinámica tuvo su origen en los juegos de mesa, especialmente a fines de los 70 con Calabozos y Dragones. En el año 1974, Gary Gygax y Dave Arneson, dos norteamericanos fanáticos de la literatura fantástica y de los juegos de estrategia militar de mesa, empezaron a pensar la manera de mezclar estos dos conceptos, de crear un juego parecido a esos juegos de estrategia que se usaba con unidades y con un contexto mucho más militar, más similar al ajedrez, y aplicarlos a una cuestión un poco más narrativa y personal a un solo personaje. Poder encarnar un personaje en una historia y a través de un sistema de reglas poder contar esa historia, todo en un contexto de fantasía medieval, de magos, hechiceros, dragones, y así crearon ellos dos en el 74 Calabozos y Dragones, que ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de la historia y hasta hoy se considera el juego de rol quintesencial de la historia de los juegos de rol. Actualmente existe una quinta edición, está a la venta, de Calabozos y Dragones, pero a lo largo del tiempo fue cambiando mucho su sistema y fue proponiendo otros settings, otras variaciones de contexto para plantear a las historias. A partir de Calabozos y Dragones surgieron nuevas propuestas con reglas completamente distintas y también ambientaciones completamente distintas. Desde el horror gótico de Vampiro la Mascarada, pasando por las aventuras orientales de la Leyenda de los Cinco Anillos, existe una pletora muy amplia de opciones para jugar rol. Incluso hasta existe todo un universo del juego de rol independiente, más indie, más suelto, con reglas creadas por fanáticos que se suben a internet y uno tiene acceso a un sistema completamente nuevo inventado por otro sujeto fanático del género y del hobby. Otro fenómeno interesante de los juegos de rol es que muchas obras literarias muy importantes se transformaron, fueron adaptados a este formato. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, Los mitos de Tulu de H.P. Lovecraft y también Juego de Tronos de George R.R. Martin. Todas tienen su contrapartida de juegos de rol que le permite a los fanáticos habitar esos mundos fantásticos de los cuales ellos leyeron y poder hasta representar quizás a uno de los personajes principales y, digamos, tener un acercamiento más intenso a la historia, vivir la historia en carne propia. Obviamente, siendo una actividad relativamente nueva y tan extraña, empezó a generar una mala reputación en el pasado, sobre todo en Estados Unidos y en la época de fines de los 70, cuando un jugador de rol murió, desapareció y después se suicidó, un muchacho llamado James Dallas Egbert III, y se generó como un mito de que los juegos de rol, especialmente Calabozos y Dragones, era una manera de venerar al diablo, algo por lo cual han pasado muchos movimientos culturales. El rock and roll pasó lo mismo, pero ahí es donde estaba, esa fue la época de más complejidad del rol, donde se veía como algo bastante negativo para la juventud. Sin embargo, esto también pasó, el rol se fue haciendo más famoso, no existe tal cosa como la mala publicidad, y a principios de los 80 empezaron a surgir, digamos, productos de cultura basados en el rol. Apareció la película Mazes and Monsters, protagonizada por Tom Hanks, la serie animada de Calabozos y Dragones apareció en la televisión y la gente empezó a conocer más este juego de rol que pasó de ser una actividad satánica y maligna a la actividad de algunas personas medio inadaptadas que querían habitar otro planeta. Esta concepción del juego de rol como una actividad de nerd, así de muy inadaptado, todavía perdura en la actualidad, te lo dice un jugador de rol ávido, pero se está empezando a revertir esto porque aparecen muchas personas, muchos actores famosos o personas famosas y muy talentosas que reconocen jugar rol o haber jugado rol en el pasado, y está cambiando un poquito esta concepción. Por ejemplo, Vin Diesel es un jugador de rol actual, sigue jugando incluso hoy por hoy. Dwayne The Rock Johnson jugó rol también. Director
directores muy famosos como Jon Favreau y Joss Whedon también dijeron jugar rol. Se sospecha que también el autor Stephen King jugó rol en su momento. Así que al fin y al cabo empieza a revertirse esta reputación de actividad friki. Pero si a vos lo que te gusta es fantasear y leer novelas de ciencia ficción o de fantasía medieval y te gustaría habitar estos mundos, el juego de rol es una actividad, es un hobby que te permite realmente imaginar de otra manera y entender de otra manera los productos culturales que a vos te gustan. Así que te recomiendo que investigues un poquito y juegues porque es una actividad realmente muy interesante. Nos vemos la próxima. Ah, ¿seguís acá? Bueno, claramente sos un fanático como nosotros y como buenos fanáticos que somos, estamos siempre informados sobre lo que más nos gusta, sea el cine, las series, los videojuegos o la tecnología. En nuestro sitio web subimos contenido nuevo todos los días, todo el día. Y además, como el fanatismo no conoce fronteras, estamos en donde vos estés. Búscanos en YouTube, ponete en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y no dejes de visitar nuestro sitio web porque siempre tenemos algo nuevo para vos. Nos estamos viendo.